Hola a todos, mi nombre es Eduardo Valentín. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP. El día de hoy les hablaré sobre un tema muy cotidiano que es la agricultura y cómo es que las matemáticas tienen una aplicación muy importante dentro de. Cualquier persona que tenga contacto con el mundo de la agricultura puede darse cuenta de cuán duro es su trabajo. Plantan, recolectan la fruta y la clasifican para posteriormente enviarlas a empresas logísticas que las empaquetan y trasladan a centros comerciales o también pues la pueden trasladar a negocios locales como son los mercados. Dentro de estas empresas un cierto número de trabajadores se dedica exclusivamente a clasificar la fruta y ellos mismos deciden si es apta o no para el consumo directo. Todo esto es basado en su apariencia, tales como el color, la forma, el tamaño, son cosas que se tienen en consideración. Todo esto se tiene en cuenta. El objetivo principal de esta clasificación es la detección de fruta en mal estado, y para este propósito se emplean técnicas simples de procesado de imágenes, tales como los histogramas, operadores morfológicos, cambios a otros espacios de color, entre otras. Son términos que se hablarán a continuación y no es necesario que sepan su definición por el momento. Aunado a estas técnicas se emplean recursos más sofisticados, basados en clasificadores probabilísticos, que pues nos ayudan a optimizar los resultados, teniendo un margen de error mucho menor. Para llevar a cabo esta clasificación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el reconocimiento de los patrones. En esencia, esto se refiere a la identificación de características, en este caso de las frutas, y se obtiene mediante sistemas de visión por computadora, que no son más que potentes herramientas de inspección. Las capacidades de un sistema de visión por computadora van más allá de la limitada capacidad humana, ya que permiten evaluar los procesos de forma objetiva. Estos sistemas incluyen la clasificación, la estimación de calidad y el seguimiento de los procesos de la fruta durante el almacenamiento. Por ejemplo, como se ve en la diapositiva que estoy mostrando ahora, tenemos la imagen de un durazno. Y bueno, a simple vista yo sé que es un durazno por el conocimiento previo que ya he ido experimentando a lo largo de la vida. Pero de esto podemos nosotros rescatar algunas características que podemos eh, identificar de un durazno. Características que ninguna otra fruta tiene. Pueden ser similares, pero terminan siendo únicas para el durazno. Entonces, por ejemplo, puedo identificar en la forma que tiene una forma circular. Puedo identificar en el color que tiene un color rojo amarillento. Puedo identificar el tamaño que puede ser 3, 4, 5 centímetros. Y el peso también se puede evaluar mediante una herramienta como son las básculas. Además de esto, existen otras características que no son visibles, como pueden ser el sabor, la textura tal vez, la consistencia. Podemos identificar también características no tan comunes, o sí comunes, pero que se pueden hallar en otros frutos, como puede ser que tenga picaduras de algún animal, que esté maltratado por pues el viaje que ha tenido esta fruta. Ese tipo de características se van a ver más adelante, pero lo que digamos hace un durazno durazno es precisamente pues características como su forma, su color, su tamaño, el peso, el sabor, la textura, la consistencia, son características esenciales propias de un durazno. Ahora hemos evaluado el durazno y hemos rescatado, hemos recuperado estas características que nosotros podemos ver o podemos percibir conforme a las previas experiencias. Pero, ¿cómo lo hace un sistema de visión por computadora? Vamos a verlo. Comencemos por qué es una imagen. Y una imagen puede ir representada como una matriz dimensional, donde pues cada elemento de la matriz corresponde a un valor numérico específico. En este sentido, comparando, digamos que cada elemento de la matriz se le denomina como un píxel y esta vendría siendo la unidad más pequeña que compone la imagen. Ahora, si nosotros sabemos que una imagen se podría representar como una matriz, ¿cómo es que nosotros pasamos de la imagen a la matriz? Si nosotros, por ejemplo, vemos el exterior en una dimensión en 3D, bueno, para adquirir una imagen digital
Significa pasar la información de un objeto tridimensional del mundo real a una imagen bidimensional. Y esto funciona mediante una lente que adquiere la imagen. Y después esta la plasma en un dispositivo digital sensible a la luz, como es el CCD. Este CCD hace la conversión y podemos pasarlo a la computadora. La computadora ya obtiene la información a través de una matriz. La representación matricial de una imagen no es única. Es decir, podemos hacer la representación de esta imagen en escala de grises o podemos representarla como una imagen a color en niveles de representación como el rojo, verde y azul, que es el RGB. ¿Cómo se puede mostrar en las matrices que se ve en la parte inferior de la presentación? En la parte izquierda, por ejemplo, está la matriz I, que es la representación en escala de grises. Y las matrices que están del lado derecho son la representación matriciales de una imagen a color. Está en rojo, verde y azul. Teniendo en cuenta todo esto, ahora es más fácil hablar del reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones es un proceso que se divide en etapas. Y antes de iniciar estas etapas, la parte fundamental es la adquisición de la imagen, porque representa la materia prima del procesamiento de las imágenes. Si la imagen no es apropiada, el algoritmo, por robusto que sea, no alcanza a dar los resultados esperados. Al manipular imágenes digitalizadas, nosotros trabajamos a nivel matricial, porque es la representación de una imagen. Y con ayuda de algunos principios de álgebra lineal, podemos realizar estas operaciones, pues, operaciones matriciales. La constitución de este sistema de visión artificial aplicado a la clasificación de objetos, en este caso de frutas, consta de tres bloques principales, que sería el preprocesamiento, el bloque de segmentación y el bloque de extracción de características. Hablando de la adquisición de imágenes, nosotros podemos ver cómo se muestra en la figura que nosotros requerimos de algunos elementos característicos. Entre ellos son la iluminación, las cámaras y algún sistema de procesamiento, que puede ser una computadora o pueden ser tarjetas que nos puedan ayudar a este proceso. Personalmente, nosotros hemos trabajado con tarjetas como la Sync o la Jetson Nano, que son tarjetas muy poderosas que trabajan, por ejemplo, la Sync a nivel de FPGA con descripción de hardware, o con la Jetson Nano que nos permite hacer cómputo paralelo. En la etapa de adquisición de imágenes, se extrae la imagen adecuada del objeto y esta puede ser a través de una fotografía, una radiografía, termografía, etcétera. Pasa a la etapa del preprocesamiento. En la etapa de preprocesamiento se mejora la calidad de la imagen adquirida usando filtros digitales que eliminan el ruido de la misma o bien aumentan su contraste. Después de esto existe la etapa de segmentación. Esta consiste en identificar los objetos de interés de la imagen y esta es utilizada para su estudio posterior. A veces para que una persona o nosotros podamos evitar el consumo del procesamiento o del sistema, podemos desde el preprocesamiento nosotros pasar a la etapa de extracción de los datos o de las características sin necesidad de pasar por la segmentación. Esto es un punto muy importante porque nos ayuda a reducir el consumo de los recursos que nos proporciona nuestra tarjeta, por ejemplo. En la parte de la extracción, nosotros, eh, digamos que teniendo la imagen y extrayendo el contorno de los objetos, ahora se extraen las características de cada uno. Y este método consiste en definir los rasgos o características que indica si el objeto pertenece o no a una clase. La extracción de estas características se puede realizar a través de algunos cuantificadores como es la textura, el color, la forma, el tamaño, la cantidad o meramente los histogramas. Entre algunas de las cosas que podemos obtener sería como el área, por ejemplo. Podemos medir el área que nos da la figura. Podemos obtener el tono, el tipo de saturación y esto pues nos puede ayudar a clasificar
Tras una correcta clasificación de los datos obtenidos, se pueden agrupar en tablas de datos. Y para esto es necesario proceder a la elección de un método de reconocimiento, como es el KNN, del que hablaremos ahora. El KNN, por sus siglas en inglés, K-Nearest Neighbors, es un algoritmo de clasificación de objetos que son desconocidos y utiliza un conjunto de datos etiquetados, como los que tenemos en la tabla de extracción. Y la característica de esta tabla es que deben tener atributos cuantificables. Ejemplo, no podemos poner entre estos atributos el color, ya sea que tenemos un color rojo o color verde. No podemos poner esas etiquetas, necesitamos cuantificar, tal vez en una escala, para que podamos conocer y después evaluar. La clasificación se realiza midiendo la semejanza de un objeto que se clasifica en el conjunto completo de datos. Es decir, nosotros no podemos solamente evaluar con algunos datos, se tiene que evaluar completamente con toda la tabla. Y de esta forma se obtienen los K objetos más similares. Después de esto se procede a definir una etiqueta para cada uno de estos objetos desconocidos. Este algoritmo suena bastante sencillo y realmente lo es. En teoría, las muestras pertenecientes a una misma clase se encuentran probablemente próximas a un mismo espacio de representación. Y para determinar esta cercanía entre las muestras se utiliza el concepto de métrica de distancia, donde existen diferentes maneras de realizar y los veremos a continuación. En otras palabras, debido al conjunto n de muestras que hemos tenido en base a la tabla de extracción, que tiene clases definidas, y si nosotros presentamos una nueva clase, esto se va a etiquetar de acuerdo a la clase más cercana en la que se encuentre. Ok, pero ¿cómo nuestro algoritmo sabe cuál es la etiqueta más cercana o la más próxima? ¿Cómo es que sabe que la nueva clase debe tener tal o cual etiqueta? Y esto es en base realmente a la medición que hace entre la nueva muestra y un elemento de la clase ya seleccionada. Hace esto para todos los valores de la tabla y después evalúa comparando cuál es el mínimo, la mínima distancia que existe entre todas. Para ejemplificar mejor esto, en la presentación hay una gráfica. En esta gráfica se muestran puntos y estos puntos cada uno posee una altura, un tamaño y una forma. Ejemplo están las cruces, las estrellas y los triángulos. Sin embargo, del lado derecho hay una regla de decisión que está basada en el área o espacio que tiene cada una de estas clases. Por ejemplo, en la parte superior izquierda están las cruces, en la parte superior derecha están las estrellas y en la parte inferior están los triángulos. Entonces, ahora nosotros podríamos definir, basados en lo que estamos observando, que, por ejemplo, los puntos con cruces son altas pero no son anchas. Las estrellas son anchas y altas. Y los triángulos son cortos pero pueden ser anchos o estrechos. Básicamente es de esta forma como es que se puede hacer la clasificación. Esencialmente el modelo aprendido es una regla de decisión y, valga la redundancia, sirve para decidir si es probable que un nuevo elemento sea una cruz, una estrella o un triángulo, basándose solamente, por ejemplo, en este sentido, en la altura o en el ancho. Sin embargo, como nosotros habíamos dicho antes, esta clasificación, este método, este algoritmo, debe tener valores numéricos. Por eso es que no podemos, digamos, clasificarlo de acuerdo a como lo veamos, como triángulos, estrellas o rectángulos, sino tal vez de acuerdo o en función a esos datos numéricos. Como se muestra ahora en la figura, podemos notar que hay clasificaciones o hay categorías de acuerdo al valor entero. Está el 13, el 14 y el 15, que el 13 representa las cruces, el 14 las estrellas y el 15 los triángulos. De esta forma es como podemos hacer una clasificación un poco más, de esta forma es como haremos la clasificación. Ahora veremos qué son las K. Las K es el número de muestras que nosotros queremos. Ejemplo, la gráfica que ponemos a continuación.
En esta gráfica podemos observar que hay dos clases, la clase A color amarillo y la clase B color púrpura. Sin embargo, en el centro hay un puntito que es la clase color rojo o la clase C. Si nosotros le asignamos a la clase C o le decimos a la clase C que queremos tres valores o tres muestras, esta va con los más próximos. No va a ir de un extremo a extremo, se va a ir con los más próximos y a estos son a los que va a evaluar. De acuerdo a la evaluación que hace, va a definir si es color o si es clase A o es clase B. Entonces queremos que evalúe los tres primeros. Como podemos ver, los más próximos se ve a simple vista. Los más próximos es el color, dos color morado y uno color amarillo. De acuerdo a esto, podríamos inferir que ese puntito rojo pertenece ahora a la clase del tipo B. Sin embargo, si nosotros queremos ampliar este rango y queremos asignarle 6 valores, acá, entonces, digamos, toma otros tres valores de muestra. Y estos otros tres valores de muestra pertenecen a la clase A, al color amarillo. De esta forma, ahora podemos identificar o podemos evaluar que el puntito rojo pertenece a la clase A, no a la clase B. Y esto de acuerdo, pues, a los vecinos más próximos que tiene esta clase. Ahora hablemos de esas métricas de distancia. Cuando queremos usar un KNN para clasificar nuevos datos, es decir, para hacer una predicción, nosotros usamos los datos ya conocidos o valores ya etiquetados como una especie de tabla de búsqueda, tal como la tabla que nosotros hicimos en la parte de extracción. Eh, Después de eso, nosotros seleccionamos los datos que son similares a estos nuevos datos y seleccionamos la clase que más destaca de esta selección. Entonces, nosotros comparamos un ejemplo desconocido con un conjunto de datos ya conocidos. No existe ningún tipo de entrenamiento, no existen capas, no hay pesos. El único parámetro es K y este especifica la cantidad de vecinos que hay que tener en cuenta para predecir la clase. Por ejemplo, para clasificar un tipo de fruta, podemos seleccionar 5 ejemplos más similares del conjunto de datos. Ahora decimos que la clase más destacada de esos 5 ejemplos es probablemente también la clase que queremos predecir. Si encontramos 3 manzanas y 2 peras, también predeciríamos que es una manzana. Pero ahora nos surge otra pregunta. ¿Cómo es que seleccionamos los ejemplos más similares de una lista de características? Cuando tenemos una sola característica es muy simple. Por ejemplo, una característica como la altura. Eso sería muy fácil. Simplemente calculamos la diferencia y seleccionamos las K que coinciden y son más próximas. Pero ¿qué hacemos cuando también tenemos un peso y un ancho? Tenemos que cuantificar la diferencia para cada una de las características y al resultado se le agrega un valor, un solo valor. Afortunadamente hay muchas formas de hacerlo. Una de las más comunes es la distancia euclidiana, que puede verse como una línea recta más corta entre dos puntos. En otras palabras, podríamos definir de una mejor manera qué es la distancia euclidiana. Y esta es la distancia que hay entre dos puntos, A y B, que sería el dato nuevo que queremos evaluar con alguno de los datos que ya están evaluados. Y sería la longitud del vector A y B, perteneciente a una única recta que pasa por dichos puntos. Existe una fórmula para poder calcular de mejor manera la distancia euclidiana entre dos puntos, ejemplo como se muestra en la presentación. Tenemos dos puntos, P y Q. P tiene coordenadas al igual que Q. En el caso de P tenemos las coordenadas XP, YP. Para Q tenemos las coordenadas que serían XQ y YQ. Para poder obtener la distancia entre estos dos puntos, podemos notar que es muy equivalente al teorema de Pitágoras. De esta forma nosotros evaluamos la diferencia que existen entre las coordenadas Y con la diferencia que existen en las coordenadas X. Estas se evalúan sacando su cuadrado y después haciendo la suma de estas para que ese resultado al final sea una raíz cuadrada. De esta forma nosotros podemos obtener la distancia que existe entre los puntos P y Q. Existen otras fórmulas, otros métodos para poder calcular la distancia entre los mismos puntos. Ejemplo de ello está la distancia Manhattan, que esta proviene de la idea de calcular la distancia en bloques que debe recorrerse un coche
entre dos localidades de la ciudad de Manhattan. Y como podemos saber, este recorrido no puede ser en línea recta, tiene que ir de esquina a esquina. El otro ejemplo es la distancia Minkowski. Esta distancia es la idea general entre la distancia euclidiana y la distancia Manhattan. Aunque, pues lo más común en este sentido es utilizar la distancia euclidiana para hacer el cálculo de la distancia entre estos dos puntos para obtener los valores de K. Como último ejemplo tenemos esta tabla. En esta tabla se muestran los valores que nos presenta, valores característicos que nos presenta la fruta. En este caso la fresa, el limón, la naranja, la pera y el plátano. Estas son las clases que nosotros tenemos. Sin embargo, si nosotros queremos agregar un nuevo elemento, por ejemplo una mandarina, nosotros evaluamos la distancia que existe entre las características que ahora tenemos de la mandarina con cada una de las características que tiene el set de datos o la tabla de datos. Al evaluar nosotros estas características de acuerdo a la distancia euclidia, nosotros podríamos determinar que esta mandarina pertenece a la clase naranja, debido a que tal vez su área es la más próxima, su perímetro, su redondez, además de que tiene los colores muy similares a este elemento. Entonces podríamos asegurarnos que la mandarina pertenece a la clase de las naranjas. De esta forma es como funciona un KNN y de esta forma es como nosotros podríamos clasificar las frutas de acuerdo pues a ciertas características como lo son el área, el perímetro, la redondez o el color. Con esto concluimos la presentación, espero haya sido de su agrado. A continuación dejo mis datos personales por si alguno de ustedes quiere comunicarse conmigo para saber más al respecto o tiene algún interés por trabajar en ello. Seguido de esto dejo la bibliografía que he ocupado para poder realizar esta presentación. Muchas gracias.